¿Con qué estabas? Hola, curiosito. Buenas mañanas, tardes o noches, dependiendo de dónde te encuentres. Mi nombre es Karime Vázquez Camacho, mucho gusto. Y el día de hoy voy a ser tu guía en esta travesía musical. Así que acompáñame. Pero antes, pues, por si no lo sabías, tú dirás, ¿de qué vas a hablarme? ¿A dónde me vas a llevar? Pues sí, en efecto, te voy a llevar a conocer el camino del Ars Nova. Pero antes, pues me voy a poner un poco más cómoda porque, no lo sé, este atuendo no me sienta muy bien para lo que estoy hablando. Entonces, pero mira qué cambio, qué porte, muy renacentista de mi parte, ¿no? Bueno, y pues ahora que ya estamos listos para arrancar, sabiendo que te voy a hablar de Ars Nova, quiero hacerte pues una pequeña aclaración. Voy a hablarte de lo que es el Ars Nova en general, haciendo un pequeño hincapié en las formas francesas e italianas. Hablar pues de compositores franceses, italianos, estructura, ya tú sabes. Y pues bueno, para comenzar, para mí el Ars Nova pues no es más que una expresión de vida del teórico Philippe de Vitry. Y tú dirás, ¿quién rayos es Philippe de Vitry? Pues aquí estoy, para eso estoy yo aquí. Claro que sí, no te preocupes. Philippe de Vitry fue un compositor, teórico musical, poeta, matemático francés que se considera uno de los pilares teóricos musicales del Ars Nova. Eh, y pues fue un compositor con un gran talento y que ya más adelante les voy a hablar un poquito más de él. Y pues bueno, el Ars Nova en sí designa a la producción musical tanto francesa como italiana que se centra y reluce en el aspecto polifónico. Con una pequeña influencia de los trovadores de los finales del siglo XIII. Las innovaciones rítmicas fueron introducidas por Franco de Colonia, que más conocido para los compas fue Franco Teutonicus o Franco de París. Fue un teórico más conocido por el Tratado de Ars Cantus Mensurabilis y también por la notación mensural o más conocida como la notación franconiana, que más adelante también les voy a pues hablar un poquito de esto, ¿vale? Sin mencionar también a Petrus de Cruce, que fue un fraile, eh, compositor, teórico de la música francesa del siglo XIII, pero pues ellos nada más abrieron Petrus y Franco de Colonia abrieron camino a pues a todo lo que iba a venir, a varias audacias que pues posteriormente iban a florecer. La propuesta de Franco de Colonia era basada en el principio del agrupamiento ternario. Él define a lo que llama figuras que representan valores proporcionales del tiempo. Entonces va a haber figuras pues simples y compuestas. Como a continuación voy a mostrar en esta imagen. Entonces vamos a tener como figuras simples a la duplex longa, a la longa, a la brevis y a la semibrevis. Las subdivisiones se piensan a partir de la figura longa. Entonces quedamos así, la duplex longa siempre con el valor de 2 longas, la longa que es una longa que puede ser perfecta o imperfecta, la breve que es la unidad básica del tiempo o tempus que podría completar un tempus, y por último la semibreve que podría ser menor a 1/3 de tempus y mayor a 2/3 de tempus. Ahora hablemos un poquito de la notación negra,
que pues se desarrolla a partir de la notación franconiana a principios del siglo XIV. Esta notación fue impulsada por el teórico Philippe de Vitry. Y lo que hace es que expande la cantidad de figuras, explicita las ligaduras e introduce signos mensurales, agrega algunos signos, pues algunos signos de más. Entonces, a continuación, se los voy a mostrar. Aquí una tablita con los signos y los silencios. Muy bien, tenemos a la máxima, la longa, brevis, semibrevis, mínima, semimínima y fusa. Entonces, la proporción entre una figura y otra se hace mucho más regular, aunque se pueda modificar contextualmente. Y por otra parte, los conceptos de perfección e imperfección se generalizan y se estandarizan, quedando asociados a la proporción ternaria perfecta y la proporción binaria imperfecta. Entonces, más o menos quedamos con una tablita así. Las relaciones entre un nivel de figura y el nivel inferior se denominan de la siguiente manera, así como en esta tablita. Entonces leemos aquí que tenemos nombre, figura, perfecta e imperfecta. Tenemos el maximodus, tenemos el modus, el tempus y la prolación o prolatio. Y las demás figuras simplemente pues se dividen solamente en forma imperfecta, o sea, por 2. Y a continuación les dejo esta última tablita. Ahora sí, saliendo un poquito de la notación negra, vamos a hablar, pues, ahora sí, de el Ars Nova. ¿Por qué Ars Nova? Entonces, pues, en 1320 tenemos una gran innovación musical gracias a 2 tratados. El primero, y probablemente el más antiguo, que fue Ars Novae Musicae, aquí se los dejo, que fue escrito por Johannes Muris, y el segundo, que es Ars Nova o Arte Nuevo, escrito por Philippe de Vitry. Y pues gracias a este tratado tenemos pues el nombre de esta era, ¿no? Ars Nova. Y pues gracias a Philippe de Vitry, que codificó todo el arsenal de signos musicales utilizados en su tiempo, y aparecían signos de compases para determinar el movimiento de la unidad, aunque se basa en el movimiento, y pues fue una innovación, vaya, extraordinaria. También, pues hablando más de siglos, en el siglo XIII y XIV encontramos pues el florecimiento de repertorios polifónicos. Vamos a continuación cito a algunas frases célebres de pues algunos pensadores de esta época. Porque cabe remarcar que pues toda esta música solamente se interpretaba en cortes, en iglesias o en universidades, porque a continuación esta frase: esta música no debe ser interpretada en presencia de la gente común, pues nadie advertiría sus sutilezas ni disfrutaría de su escucha, sino debe interpretarse en presencia de gente educada y amante de las sutilezas del arte. Esta frase célebre la dijo Johannes de Grocheio o Grocheio, no lo sé. Y entonces nos encontramos que en el siglo XIV el motete se había convertido en un género autónomo, pues más ligado a ambientes políticos y universitarios, cargado de críticas hacia la iglesia, la política, y con una complejidad rítmica y pues también con una satisfacción mucho más alegórica. Y pues como ya les comentaba, el paso decisivo con el cambio de la métrica se produce hacia 1320 con el Tratado de Ars Nova, que pues propone o pregona un arte nuevo.
Y pues también, como anteriormente había dicho, en notación franconiana y en notación negra, con este tratado se introdujeron las innovaciones métricas que permitían a los compositores del siglo XIV experimentar pues con sistemas binarios y ternarios, subdivisiones regulares e irregulares, el síncopa, octetus, etcétera. Y pues más pues afectos rítmicos que llegan pues a ser repudiados por cierta gente, por ejemplo la iglesia, a través de la bula, que pues es un documento político que emitía el papado en este entonces. El Papa Juan 22. Y la práctica polifónica de los siglos XIII y XIV consolidó algunos principios de la armonía que establecía pues, los conceptos de consonancia y disonancia. Entonces estas consideraciones pues conducirían a Johannes Groqueio pues a citar a la trina armonía perfecta. Aquí cómo se escribe. Y tú dirás, ¿qué es eso? Pues es el acorde de quinta y octava justas. A continuación aquí una fotito de lo que pues es un acorde perfecto capaz de reunir las tres consonancias fundamentales de la teoría pitagórica. La cadena básica de los siglos XIII y XIV es la cláusula de la doble sensible que se caracteriza por el movimiento semitonal ascendente de las voces superiores. Entonces, así lo vamos a poner, una fotito. La transposición de esta cláusula genera los sostenidos. Y la transposición pues también genera y ya para el siglo XIV se impondría la cláusula de Landini, que es caracterizada por un movimiento de tercera ascendente en la voz que resuelve a la octava. Aquí un ejemplito. Ok, con la tríada anterior, las dos voces superiores ascienden a la quinta y a la octava del acorde por movimiento semitonal, mientras que la voz grave desciende un tono hasta la fundamental. Y pues nada, volviendo pues, a la cláusula Landini, la transposición de esta cláusula básica pues, a otros tonos genera sensibles artificiales que pues no estaban contempladas en la escala gregoriana. Entonces la cláusula genera fa sostenido y la cláusula también en re genera do sostenido. La utilización de estas alteraciones nos da pie a la música ficta, que también pues esto ya es mucho más adelante. Y en este mismo momento, paralelamente, se desarrolló un sistema nuevo de composición. Entonces, aquí damos pie, ahora sí, al Ars Nova italiano, o lo que se le llama el Trecento. El Trecento, que es la polifonía pues italiana que aparece y florece en el siglo XIV, pues sin ningún antecedente, o sea, de forma repentina en el siglo XIV. El Trecento, pues no es más que la polifonía italiana que aparece y florece sin aparentes pues antecedentes en el siglo XIV. Y pues nada, fueron igual de importantes tanto la corriente francesa en el Ars Nova, tanto la corriente francesa como la corriente italiana
Entonces vamos a hablar de características del Trecento o de las formas del Trecento en Italia, que por primera vez pues la música polifónica italiana pues tenía prominencia en el cuadro musical. Entonces las características serían que usualmente no usa pues la técnica de cantus firmus y rítmicamente es mucho menos complejo que pues la música francesa con su motetizo rítmico y estas cosas. Emplea texturas mucho más sencillas, introduce un estilo vocal, pues vaya, muy florido. Y en su mayoría estuvo pues dominado por formas seculares como fueron el madrigal, la cacha y la balata. Muy bien, hablemos de el madrigal para empezar, que fue pues el más común, pero para pues dejar en claro, las formas fijas solamente son el rondó, balada y virelé. Y se le llaman formas fijas o formas fixes, que pues fueron pues llamadas así en el siglo XIV porque siguen un sistema métrico pues determinado. Entonces ahora sí, vamos a empezar. Ya tenemos formas, vamos a ver pues lo que es el madrigal, ¿vale? Entonces pues el madrigal estaba basado en textos idílicos, pastorales, amatorios o satíricos. Entonces pues era pues un gustito un poquito más pues para la gente, para el pueblo, por y para el pueblo. Entonces pues era pues temas random, la verdad, el amor, la despreocupación, pues las hadas, deidades, bosques, pues algo un poquito más fantasioso, ¿no? Que la gente pues le causaba pues ese gusanito de escucharlas. Entonces tenemos a algunos de sus poetas en los que se inspiraban. Bueno, sí, sus inspiradores. Entonces tenemos a Petrarca, tenemos a Boccaccio, a Sacchetti y a Soldanieri. Usualmente se escribía a dos voces, aunque posteriormente también se llegó a escribir a tres voces y pues con el texto en la voz superior. También otra característica es que las estrofas de 2 a 3 versos tenían usualmente la misma música, contando pues al final con un par de versos añadidos llamados ritornello o estribillo, de pues nueva composición y metro distinto. O sea que si las estrofas estaban compuestas en un ritmo binario, el estribillo pasaba a ritmo ternario. Y en los estribillos en ocasiones aparecían pues pasajes melismáticos, ornamentados, y en algunas ocasiones pues recuerdan a los antiguos conductus. Y en la segunda mitad del siglo XIV, bajo la influencia de pues la cacha, nació el madrigal canónico, que pues está escrito a 2 y a 3 voces, y pues básicamente con canon en la voz superior y un tenor libre. Muy bien, ahora hablemos de la cacha, que la palabra cacha proviene de cacería. Bueno, casa o cacería. Entonces, floreció aproximadamente en 1345 hasta 1370. Y pues fue pues una de las primeras formas musicales que explota el principio del canon basado en imitaciones continuas entre 2 y 3 voces. Bueno, 2 o más voces, dejémoslo así. Las voces superiores eran cantadas en imitación estricta el unísono con un intervalo de tiempo largo entre la primera y la segunda voz. La tercera voz, que es la más baja, era compuesta libremente con notas que se movían lentamente y probablemente era tocada pues por algunos instrumentos. Usualmente se tenía una sección de ritornello canónico al final. Y
pues los textos generalmente describen pues ahora sí que las actividades de casa, o si no era en casa, era pues alguna otra actividad de campo que se hiciera. Muy bien, entonces pasemos a la balada o balata, o que pues básicamente es de un origen danzable, que ojo aquí, ojo, mucho ojo, cuate, no se tiene que confundir con la balade francesa. Balata es italiana, balade es francesa, ¿ok? Entonces la balata, perdón. Es una pieza de origen danzable que pues fue monódica al principio y tiene una estructura poética musical preestablecida que consta de una estrofa a modo de estribillo llamado ripresa, seguida de 2 estrofas con melodía distinta llamada piedi, y una tercera estrofa con la misma melodía que el estribillo llamada volta, y de una repetición final del estribillo. Muy bien, y a continuación dejo pues su forma, la estructura de una balada. Entonces tenemos A, B, B, A. Y como un pequeño chismecito, no está comprobado ni nada. Es una pequeña, pues, suposición de algunos historiadores que dicen que probablemente, pues, ignoraban al motete, los italianos, porque lo consideraban como demasiado intelectual, o sea, muy cuadrado, muy... Entonces, pues, ellos solamente escribían obras, pues solo para 2, 3 voces, hacia la búsqueda solamente de, pues, una gracia melódica. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar de lo bueno, compositores italianos. Tenemos al más importante del Trecento, que fue Francesco Landini. Aproximadamente nacido en 1325 y fallecido en 1397. Que sorpresivamente era un organista pues ciego de Florencia que compuso más de 140 balatas, aproximadamente 10 madrigales y una cacha. Y pese a ser ciego, pues se hizo de una fama que en toda Florencia fue extraordinaria. Entonces pues ejecutaba con igual pericia que sus demás compañeros. Era un virtuosillo y era famoso en todo pues Italia. Y se le considera el mayor organista italiano, antecesor de Frescobaldi, claramente. Pero eso no es todo. También contamos con una pequeña recopilación llamada Codex Sguardiglialupi, que se le atribuye 1/3 de todas estas recopilaciones a Francesco Landini. Y pues tú dirás, ¿qué es esto del códex? ¿De qué estás hablando? Pues contiene un repertorio polifónico de una exigencia técnica pareja al de su contrapunto francesa, pero a menudo pues renuncia a sus facetas más cultistas. Bueno, ahora hablemos de otro sujeto igual importante, llamado Giovanni da Cascia, que fue un músico de la corte de Verona, nacido aproximadamente entre 1340 y 1345. De igual forma fue un organista en Santa María del Fiore, en Florencia, y pues estuvo al servicio de la corte de Verona entre 1329 y 1351. Tenemos también a Jacopo de Bologna, que igual fue un músico de la corte de Verona entre 1340 y 1345. Y pues como era de esperarse, también compuso cachas y baladas. Y ya muy a finales del siglo XIV encontramos a otro grande, que fue Mateo de Perugia, que traicionerito, fue también autor de baladas tanto italianas como francesas.
Pero no solo eso, rondos, virelés, glorias a cuatro voces, credos, canon, etc. Y tenemos a un último participante que fue Gerardello da Firenze, que pues entre sus composiciones destacan pues los madrigales y pues música secular, solo eso. Ah, pero misas también. Muy bien, ya culminada con esta etapa del Trecento italiano, vamos a hablar ahora sí a lo que nos truje, Francia. Pues sus características son pues nuevos conceptos rítmicos. Se termina de establecer toda la notación mensural, donde pues se derivará todo el sistema de escritura musical moderno, estructuraciones de mayores dimensiones, expresiones melódicas de extracción popular y melodías mucho más elaboradas. Y como ya mencionaba anteriormente, el uso de los acordes de tercera y sexta. Bueno, ahora hablemos de formas musicales. Pues aquí sabemos que el motete pues continúa siendo escrito en Francia, pero pues con cambios importantes, porque pues se empieza a usar el motete isorrítmico. Tenemos nuevas formas seculares que son la balada, como ya les decía, el rondó y el virelé. Y continuando a la tradición de los trouvés o los trovadores, quise decir, los trovadores, también se compusieron canciones monofónicas. Pero bueno, vamos a hablar de el más importante que pues fue el motete isorrítmico. ¿Qué es el motete isorrítmico? Que pues es la forma más importante todavía del siglo XIV y se basa todavía en un cantus firmus. Ahora hablemos un poco de su composición. Selecciona un canto o parte de un canto para el tenor. 2. La melodía del canto constituye el color. 3. El color se repite hasta el final de la pieza. 4. El patrón rítmico llamado talia es repetido, pero como su final no coincide con el final del color, siempre resulta una nueva combinación de talia y color. Las voces superiores tienen la libertad de usar principios isorrítmicos y pues aunque en general su uso no es variable. Quise decir, su uso es variable. El motete isorrítmico principalmente continuó con la práctica del texto, más bien diferentes textos en las voces superiores y pasajes en octetus. Bueno, ahora pasamos a pues ahora sí que las formas que pues no son religiosas. Vamos a pasar a las formas seculares, que en principio tenemos a la balade, o no sé cómo se pronuncia, que son varias estrofas de 4 versos, cuya estructura es A, B, C. Generalmente son para 3 voces, con el interés melódico y rítmico en la voz superior. Ahora tenemos al rondo polifónico, que se derivó de la forma monofónica pues, de los trouvés o trovadores, y seguía pues la misma fórmula, que es A, B, A, B. Perdón, la repito. A, B, A. Perfecto, entonces tenemos al rondo polifónico, que derivó de la forma monofónica de los trouvères o trovadores, que seguía la misma fórmula, que es A, B, A, B, que es para 2, 3 o 4 voces. Lo más común es a 3 voces con una línea vocal solista y 2 partes instrumentales más bajas en ritmos que se mueven más lento. Por último tenemos al virelé, que también es llamado chanson o balade. Pues en el siglo XIV era
como el rondó, derivado de la forma monofónica de los trovadores o trouvères, como ya les había dicho, pero con el siguiente plan de secciones. Tenemos A, B, B, A, A, para cada estrofa del poema. Muy bien, y ahora que ya terminamos con esto, hablemos de compositores franceses. Tenemos pues al principal, que es Philippe de Vitry, que ya les había dicho que pues es conocido principalmente, fue un obispo que pues fue conocido por su tratado Ars Nova, del cual pues toda la práctica musical francesa del siglo pues 14 tomó su nombre. La segunda persona, que también ya les había dicho, tenemos a Johannes de Muris, que fue nacido aproximadamente en el 1300 y murió en 1350. Escribió pues el otro tratado que ya les había dicho, que se llama Ars Nove Musicae o Musicae. Por último tenemos a Guillaume de Machaut, nacido en el 1300 y bueno, esto es un aproximado porque no se sabe realmente cuándo o en qué día nació. Fallecido en 1377. Y pues él fue el principal compositor del Ars Nova. Recibió pues su educación religiosa, tomó pues el hábito y también fue pues un famoso poeta. Y curiosamente escribió más música secular que religiosa. Qué cosas, ¿no? Pero pues así como Perotán fue pues la propia encarnación que fue la propia encarnación del Ars Antiqua, Guillaume de Machaut fue pues la gran personalidad y el rockstar del Ars Nova. Y pues fue uno de los mayores compositores igual de la historia, o sea, conocido y reconocido como uno de los grandes compositores de la historia. Y pues su obra fue la continuación lógica de Perotán, haciendo un pequeño hincapié en pues su obra maestra, que fue la Misa de Notre Dame, que también es conocida como pues su obra más larga y pues también es la más famosa, y es una pues de sus primeras composiciones polifónicas del ordinario de la misa, dándole pues una estructura formal completa, considerando las 5 divisiones del ordinario, que es el Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei. Contando así con una textura de 4 voces, utiliza el principio isorrítmico en todas las partes, menos en el Gloria y en el Credo. Ahora hablemos de sus motets, porque wow, este hombre era increíble. Fue pues en sus canciones monofónicas donde pues puede considerarse que fue la continuación de la tradición de los trovadores, y fue en sus virelés, rondós y baladas polifónicas donde realmente Machaut mostró pues tener una mayor claridad en las tendencias progresistas que pues tenía el Ars Nova. Explotó las posibilidades de la nueva división ternaria del tiempo, y aunque pues oímos quintas paralelas o numerosas pues disonancias marcadas, las sonoridades más suaves de terceras y sextas pues y el sentido armónico distinguen pues a su música de la del Ars Antiqua. Y pues ahora sí, esto es todo por hoy, chiquillos. Espero les haya gustado esta exposición. Ya vuelvo de nuevo. Y ahora sí, volviendo como una simple mortal, me despido de ti. Espero que este video haya sido de tu agrado. Y pues nada, espero que hayas aprendido mucho conmigo. Y pues una bonita tarde, noche, mañana, madrugada, como sea. Hasta luego. Bye.